Hola, ¿cómo están? Vamos ahora a avanzar en nuestro curso con el capítulo número 6 de esta obra tan importante que es el ¿qué es la sociedad? Es muy importante, digamos, avanzar en lo que implica el estudio en general. Todo aquel que quiera transformar para bien una sociedad necesita conocerla y por lo tanto hay que estudiar y hay que hacerlo bien, hay que disciplinarse y hay que llevar el estudio hasta el final. Siempre hay que procurar con un espíritu de disciplina llevar nuestro estudio hasta concluir con nuestras tareas y en este caso nuestras obras. Y vamos entonces en el capítulo 6 vamos a estudiar ahí qué es el modo de producción, qué es la formación social y qué cosa es la coyuntura. Primero recordemos qué cosa es la sociedad, decíamos, y decíamos que la sociedad está compuesta por los elementos económicos, jurídicos, políticos e ideológicos, y todos esos en su conjunto son los que representan a la sociedad. Y entonces ahora vamos a estudiar qué cosas son los modos, o sea, cómo se debe de entender ahora el modo de producción, cómo se debe de entender la formación social y cómo lo que corresponde a lo que se entiende como coyuntura política. Entonces vamos pues a avanzar. Hasta ahora, cuando hemos dicho sociedad, nos referimos a un modelo con un tipo único de relaciones de producción. Y ya vimos, repito, que la sociedad se refiere a los elementos económicos, jurídicos, políticos e ideológicos que hacen o que constituyen o que conforman la sociedad. Debemos recordar, no se nos olvide pues que justamente lo que ahora vamos a entender es que nos referimos cuando hablamos de sociedad a un tipo único de relaciones de producción, ¿no? Y esto es lo novedoso. O sea, vamos a hablar de distintas sociedades que nos reflejan, digamos, determinadas condiciones económicas, jurídicas, políticas e ideológicas, pero que representan a un solo tipo de relaciones de producción. Entonces, pregunta, pero ¿existen sociedades en las que hay solo un tipo de relaciones de producción? Esta es la pregunta. O sea, como cuando hablamos, por ejemplo, de las relaciones de producción esclavistas, las relaciones de producción capitalistas, las relaciones de producción feudalistas. Entonces, como que la pregunta es, ¿solo existe un tipo de relaciones de producción en las sociedades? Esta es una pregunta interesante. O sea, como diciendo, cuando había esclavismo, solo había esclavismo. Cuando había feudalismo, solo había feudalismo y no había esclavismo. Cuando hay una sociedad capitalista como la nuestra, solo hay capitalismo, no existen otro tipo de relaciones de producción en una sociedad. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Salvo en las más primitivas sociedades, como comunismo primitivo, que vimos como cuando se cazan los mamuts, en todas las demás han existido diversas relaciones de producción entrelazadas. Entonces, solo en las sociedades primitivas, o sea, en el comunismo primitivo, podemos decir que no había otro tipo de relaciones, que la única relación existente era el comunismo primitivo y no podía ser de otra manera. Lo que sucedía es que había relaciones de producción que garantizaban digamos, existencia de una sola forma de producción, que era la forma de producción colectiva. Se iban a cazar todos, iban a recolectar frutos todos, iban a pescar todos, o sea, había una relación, como vimos, y las mujeres se dedicaban al cuidado de los hijos, a estar en el hogar, atendiendo este tipo de tareas, y esa fue la llamada división natural del trabajo.
pero no había distintos tipos de sociedades o de relaciones de producción. En todas las demás han existido diversas relaciones de producción. Empezando, por ejemplo, por el esclavismo, se antoja ver que es una nueva forma de relación de producción, pero también en el esclavismo, en la época del esclavismo, existían relaciones comunistas, es decir, el comunismo primitivo. Entonces, eso es a lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Aún en los países capitalistas más desarrollados, además de capitalistas y obreros, de terratenientes y campesinos, existen muchísimos pequeños productores independientes ligados al mercado. Es decir, que no están propiamente hablando, que no operan sobre la lógica de la producción estrictamente capitalista. Vamos a pensar en el caso de México. En México existe el modo de producción capitalista y existen capitalistas y obreros en México, pero también hay grandes terratenientes y dentro de los terratenientes campesinos que trabajan para los terratenientes en un estilo todavía semifeudal o feudal. Pero también salió recientemente una nota que en ciertas zonas de Yucatán y también creo que en Chiapas se establecían relaciones de explotación, sobre todo me acuerdo en Yucatán para la producción de goma, de hule, de estos árboles. La gente vivía bajo relaciones de explotación. O sea, ni siquiera eran libres los productores, los trabajadores, vivían en condiciones de esclavismo. Entonces, fíjense, existe esclavismo, existe la producción semifeudal o feudal, existe también una serie de pequeños productores independientes. En México encontramos muchos zapateros, muchos digamos artesanos de diversa índole, por ejemplo, los que hacen digamos ropa con acabados prehispánicos o con esa herencia tan vasta de la cultura mexicana que tenemos, que están ligados al mercado, es decir, que venden sus productos al final de las cuentas, pero que no están sometidos a la producción capitalista, es decir, no tienen que ir a la fábrica a venderse como fuerza de trabajo obrera, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces, al hablar de sociedad, hemos hablado de sociedades con un solo tipo de relaciones de producción? Es decir, cuando hablamos de sociedad y hablamos de relaciones de producción, hablamos de relaciones de producción esclavistas, como si nada más hubiera esclavismo, feudalistas, como si nada más hubiera feudalismo, capitalistas, como si nada más hubiera capitalismo. ¿Me explico? Así hemos hablado. Pero ¿por qué hemos hecho esto? Porque hemos hecho, digamos, a un lado la posibilidad, a la hora de analizar, de que existan varios tipos de sociedades, de relaciones de producción en una misma sociedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, para simplificar y entender mejor el objeto de estudio, tal como se hace en cualquier ciencia. Efectivamente, lo que hacemos es un proceso de abstracción. Para simplificar el análisis, quitamos todos los aspectos que puedan confundir al que estudia el fenómeno y nos quedamos exclusivamente con los aspectos esenciales que determinan el fenómeno y nos permiten explicarlo con facilidad. O sea, hacemos un modelo quitando los factores que puedan hacerle ruido a nuestro modelo para quedarnos de manera pues más sencilla de entender nuestro objeto de estudio. Entonces, sí, efectivamente, para simplificar y entender mejor el objeto de estudio, tal y como se le hace en cualquier ciencia. Por ejemplo, en una investigación que nos tocó hacer en la Universidad de Chapingo,
fuimos se llama la CUJAE, Centro de Estudios Universitarios José Antonio Echeverría en Cuba, en donde tienen temas de ingeniería. Y entonces lo que hacían es, digamos, para simplificar el análisis, en vez de estudiar, por ejemplo, un terraplén, es decir, un conjunto de piedras puestas en el mar para ver la resistencia al tipo de oleaje que se llegara a celebrar, lo que hacían en el instituto es que tenían un simulador de olas. Entonces lo que hacían era con piedritas más o menos de este tamaño, unas más grandes, otras más chiquitas, a nivel de escala, hacían el terraplén en el laboratorio, aventaban las olas desde las más chicas hasta las más fuertes o poderosas que pudieran existir de acuerdo al tamaño modelo, simplificando las cosas. Entonces veían la resistencia del terraplén, veían la resistencia. Entonces probaron con diferentes tipos de piedritas y ya luego llegaron a la conclusión de qué tamaño deberían de ser las piedras, proporcionalmente hablando, en función del tamaño real ya del fenómeno a estudiar. Y entonces nos tocó también ir a la ciudad de Matanzas, donde ya estaba el terraplén que investigaron allí. Es decir, se hace un modelo, se simplifica, se entiende mejor el objeto de estudio, como se hace en este caso en la ciencia de la hidráulica, y al final de las cuentas se hace, ahora sí, se lleva el modelo a la realidad. Entonces, por ejemplo, este es un concepto. ¿Qué cosa es esto? Bueno, una silla, ¿no? Pero eso es un concepto abstracto, porque no estás hablando de una silla en particular o de un tipo de sillas, que si tienen colchón, que si no tienen colchón, que si son de madera. No, estás hablando de la silla en general. Este es un concepto general. Entonces ahora lo que sigue es ver que existen distintos tipos de sillas. Pero tú, para entender mejor la silla, haces una abstracción de la silla en una representación abstracta para facilitarte el análisis, porque si tienes que entonces empezar a hablar que si son sillas con cojín, con respaldo más grande, que si son sillas de madera, que si son sillas de plástico, que si son del tipo que sean, entonces sí se genera, como si dijéramos, una serie de ya en concreto de sillas que difieren mucho unas de las otras, pero el concepto, para simplificar el análisis, hablamos de un solo tipo de silla, y eso es lo importante, lo que tenemos que rescatar. Entonces, por eso cuando hablamos de la sociedad, no nos referimos, cuando hablamos de esclavismo, hacemos a un lado todas las características particulares que si son de tela, si son de plástico, si son de madera, las sillas. Entonces nos fijamos en la silla en general. Es decir, cuando hablemos sillas de madera, bueno, pues ya hablamos de sillas de madera, y entonces quiere decir que no tienen colchón. ¿Quiere decir que ninguna silla tiene colchón? Sí, sí tienen, pero en este caso omitimos eso para entender mejor el fenómeno, para facilitarnos mejor el análisis. Y esa es la idea. Entonces, avanzamos. Cuando hemos hablado de esclavismo, de servidumbre o de feudalismo, de capitalismo, hemos supuesto que solo existe un tipo de relaciones sociales de producción. Como ya dijimos, efectivamente, cuando hablamos de esclavismo, decimos esclavismo y nada más esclavismo. O sea, partimos de ese supuesto, de que solo hay esclavismo. Cuando hablamos de servidumbre o de feudalismo, no incluimos la existencia en el feudalismo de la posibilidad de esclavismo o de comunismo primitivo o de principios de capitalismo, sino solamente hablamos de servidumbre y solamente hablamos de capitalismo, como si no hubiera servidumbre, esclavismo, comunidad primitiva dentro del capitalismo, sino que solo hemos supuesto que existe un solo tipo de relaciones de producción. Sin embargo, como la silla
estos modos de producción que hemos analizado son una representación simple de la realidad. Se diferencian entre ellas por la forma en que los hombres producen y las relaciones de producción que de ellas derivan. Y esto ya lo hemos analizado, ya lo hemos visto. No es igual la forma en la que se produce en el esclavismo que la forma en la que se produce en el feudalismo ni en el capitalismo. Por ejemplo, hablemos del maíz. La producción de maíz en el esclavismo es, digamos, al final es el mismo producto, pero la forma en la que se producen y las relaciones que se establecen a la hora de producir son distintas. Por ejemplo, hablemos de que en el esclavismo, quienes trabajan la tierra pues son los esclavos. ¿Y bajo qué forma? Las relaciones que se dan, la forma en la que se produce es una forma sumamente primitiva. Por ejemplo, se utiliza el arado, pero los trabajadores son esclavos. Están entonces obligados, digamos, por la fuerza a actuar, y no son dueños de ellos mismos, sino que están operando porque son parte de los esclavistas, son digamos propiedad de los esclavistas. La cosa cambia en el feudalismo, aunque se sigue usando el arado, por ejemplo. En el feudalismo ya los que operan son siervos de la gleba, es decir, personajes libres, aparentemente, pero tienen un mayor grado de libertad y trabajan una parte de la jornada para ellos mismos y otra para la producción de maíz del señor feudal. Y ahí es donde entra que cambian las relaciones de producción, ¿no? O sea, los trabajan ahora parte para sí y parte para el propietario. Y en el caso de los productores capitalistas, la producción de maíz se hace bajo un esquema distinto. Ahora la forma de producir es con una tecnología más avanzada, pero las relaciones de producción que se establecen son relaciones en donde hay un trabajo asalariado que opera sobre la base de reglas distintas a las de los anteriores sistemas de producción. Entonces cambian las formas de producir y las relaciones en las que se produce. Y eso es lo que hemos estado diciendo. Entonces llamaremos modo de producción a la sociedad cuando ésta se estudia de tal forma que en ella solo se considera la existencia de un solo tipo de relaciones sociales de producción. Un solo tipo de relaciones sociales de producción. Entonces, ¿cuáles son los modos de producción existentes? El comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Y luego pasaremos a ver la existencia o posibilidad de un nuevo modo de producción, que sería el socialismo y derivado de él el comunismo científico. Pero esas son, digamos, las relaciones sociales de producción que cuando tenemos en cuenta o tomamos en cuenta o planteamos que solo son de un tipo, ¿sí?, sin que haya mezcolanza entre ellas, entonces hablaremos de modo de producción. Bueno, ¿por qué para definir una sociedad consideramos un solo tipo de relaciones de producción, aun cuando ya sabemos que existen varios tipos de relaciones de producción? ¿Por qué? ¿Por qué para definir una sociedad consideramos un solo tipo de relaciones de producción, aun cuando ya sabemos que existen varios? ¿Cuál es la razón? ¿Qué piensan? Pueden pausar el video y tratar de darle respuesta a este punto. Ok, porque siempre un tipo de relación domina a las demás. O sea, aunque sabemos que no son únicas, ¿qué sí podemos decir? Que una de ellas predomina sobre las otras. Y por lo tanto, podemos hacer, se dice, abstracción de las otras, es decir, no considerarlas como fundamentales.
O sea, como no dominan, no provocan cambios sustanciales, pero la que domina, esa es a la que consideramos la fundamental, y entonces podemos, en el análisis científico, hacer abstracción, hacer a un lado del análisis todas las otras formas que no son dominantes. ¿Se entiende? Entonces, lo importante en el estudio de la sociedad es identificar cuál es la relación de producción dominante y cómo domina a las otras relaciones de producción. Esto es lo fundamental. Entonces, ahí donde decimos la relación dominante es esclavista, entonces somete a las demás relaciones, pero hay que estudiar también cómo las domina, ¿no? Pero eso es lo fundamental en el estudio de la sociedad. Hay que identificar entonces cuál es la relación de producción dominante y cómo domina a las otras relaciones. Entonces, estas relaciones de producción diferentes dan origen a grupos sociales diferentes. A estos grupos sociales que se distinguen entre sí por el lugar que ocupan en la producción de bienes materiales, los llamamos clases sociales. Entonces, aquí está la definición de las clases sociales. Entonces, hablamos de relaciones de producción diferentes. ¿Cuáles son las relaciones de producción diferentes? Entonces, decimos el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, fundamentalmente, y la comunidad primitiva. Pero en la comunidad primitiva no hay clases sociales porque todos, de alguna forma, tienen un papel similar en el que no hay diferencia en el proceso de producción. Y entonces, en la sociedad esclavista ya hay grupos sociales distintos y estos grupos se distinguen entre sí por el lugar que ocupan en la producción de los bienes materiales. Entonces, ¿qué son las clases sociales? Son los grupos sociales que se diferencian o se distinguen entre sí por el lugar que ocupan en la producción de los bienes materiales, la forma en la que tú operas, pero también en función de si eres dueño o no de los medios de producción, y esto te hace pertenecer a la clase poseedora o la clase desposeída. Y en este sentido, pues ya lo vimos que dice el manifiesto del Partido Comunista, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y dice patricios y plebeyos, esclavos, esclavistas y esclavos, o sea, toda una gama de grupos sociales que varían en función de el papel, el lugar que ocupan en la producción de los bienes materiales. Entonces, en la sociedad, así, aunque sea simplificado, pero que nos ayuda a entender, en el esclavismo, esclavistas y esclavos. En el feudalismo, siervos de la gleba y señores feudales. En el capitalismo, burgueses y proletarios, punto. Esas son, digamos, las clases sociales. Ahora bien, vamos más allá. Llamaremos formación social a toda sociedad concreta históricamente determinada. Es decir, aquí vamos a dar un paso más allá. Vamos a dejar un poco la simplificación de lo que sería nuestra visión del modo de producción, porque cuando hablamos de modo de producción, ignoramos la existencia de otros elementos de explotación o de formación o de modos de producción, para quedarnos solo con, por ejemplo, el esclavismo, e ignoramos la presencia de otros modos de producción, aunque existan, lo ignoramos. Bueno, en la formación social vamos más allá. Cuando hablamos de formación social, entonces ahora sí hablamos de una sociedad concreta, históricamente determinada, en donde permitimos que no solo que el papel de la sociedad, del modo de producción dominante,
sino del modo de producción que está alrededor, de los modos de producción que existen y están alrededor de del modo de producción dominante. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de modo de producción y formación social? Ya me adelanté un poquito, pero ¿en qué consisten? En esto. La dinámica interna de la sociedad capitalista la llevará automáticamente a su destrucción. Son dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de modo de producción y formación social? Y la segunda pregunta, ¿la dinámica interna de la sociedad capitalista la llevará automáticamente a su destrucción? Esas son las dos preguntas. Entonces, ¿qué contestamos? En el caso de la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de modos de producción y formación social? Me adelantaba un poco, ahorita lo veremos, pero ¿cuál es? Modo de producción se refiere única y exclusivamente al modo de producción dominante e ignora en su análisis la existencia de otras formas, otros modos de producción al interior del modo de producción dominante. Cuando hablamos de formación social, permitimos la existencia ya de un modo de producción dominante, pero también de otros, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la siguiente pregunta? ¿La dinámica interna de la sociedad capitalista la llevará automáticamente a su destrucción? Son de las cosas que debemos de contestar. Eso no lo vamos a contestar en este momento, vamos más para allá. Primero, Lenin decía, esta es la respuesta, que una sociedad, por más contradicciones que encierre, no caerá jamás si no se la hace caer. Esto significa que en los procesos sociales, las sociedades, por muchas contradicciones que encierren, no caen por sí solitas. Es decir, la sociedad lleva una inercia y si no hay un factor que empuje las contradicciones que encierra, no se provoca un cambio en automático. Entonces la respuesta es no. O sea, la respuesta a la pregunta de la dinámica interna de la sociedad capitalista la llevará automáticamente a su destrucción, la respuesta es, si no se la hace caer, no cae. Automáticamente no. Y ahí está la Revolución Francesa. ¿Qué sucedió en la Revolución Francesa? Un periodo de ilustración, un periodo de protestas relativas, uno, al hambre y a los lujos excesivos de la nobleza, y dos, a que los productores estaban impedidos a realizar actividades de comercio o eran muy desventajosas, al hecho de que digamos, no se permitía libertad de conciencia. Entonces se organizan en sociedades secretas, en sociedades anónimas, se hacen revueltas y se llega a hacer una revolución. O sea, se le da un empujoncito a las contradicciones. Y los que las empujan pues son intelectuales muy importantes como Robespierre, el gran ¿cómo se dice? Productor, intelectual Diderot, el famosísimo Diderot, entre otros, ayudan al final de las cuentas a darle un empujoncito a las contradicciones, y entonces la sociedad sí cae. Ahora, el último concepto es, llamaremos coyuntura política al momento actual de la lucha de clases en una formación social o en un conjunto de formaciones sociales. Entonces, ¿cuál es la coyuntura política? El momento actual. Y eso a veces hay que estudiarlo. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Por ejemplo, es muy importante recordar que en los años 80 había una coyuntura política muy delicada y que hacía que en México hubiera condiciones para una nueva revolución social.
En el año del 85 vino el temblor, estaba la crisis del 82 y luego la del 85. Y entonces, para evitar que en ese momento coyuntural político se hiciera una revolución, porque había un gran descontento en México, lo que hicieron fue aventarnos el Mundial de Fútbol por segunda vez. Primera nación en el mundo que le avientan un Mundial de Fútbol 2 veces en solo 16 años. En solo 16 años. De 1970 a 1986. Esto está de locos. Pero sucedió precisamente porque la coyuntura política indicaba una alta probabilidad de revuelta en México. Y entonces nos dieron pan y nos dieron circo. Y entonces, recuerden ustedes o véanlo en YouTube, como en la inauguración del Mundial le chiflaron al presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Le chifló el estadio. O sea, había descontento social. Pero en la coyuntura, para evitar una revolución, para evitar un movimiento político, lo que hicieron fue meter ¿cómo se dice? Meter un distractor y evitarlo. O sea, la coyuntura política opera no solo para las clases débiles, también para las clases poderosas, que tienen más posibilidades, más capacidades por tener más recursos, y por lo tanto toman acciones y medidas eficientes para evitar las revoluciones. Y no hubo revolución. También en los años, ahora sí, en el año 2000, para evitar revueltas, lo que hicieron fue cederle el poder al PAN. Y entonces pasa el PAN a tener el poder en México, y con eso pues, aparentemente todo va a ir muy bien, porque llegó Vicente Fox y pues otra vez coyuntura política, que lo único que hace es pasarle el poder a manos de otros capitalistas y no hay ningún problema. Y ahora en los años, en el 2018, también ahora es como diciendo, por tercera vez candidato a la presidencia de la República, órale, ahí va López Obrador, le dan el poder a López Obrador, pero al final de las cuentas también es una representación del poder en manos otra vez de las clases ricas, de las clases poderosas, que son las que tienen en sus manos realmente las decisiones fundamentales del poder político en México. Bueno, esa es la coyuntura y eso es lo que sucede. Para evitar una revolución, para evitar un movimiento social más catastrófico, lo que han hecho es utilizar mecanismos de escape que manipulan a la sociedad. Por ejemplo, la elección de un presidente morenista, creyendo que con eso ya estábamos con un presidente de izquierda, cuando eso no es real. Por eso realmente los científicos sociales que tratamos de entender a la sociedad, y ustedes que queremos que la entiendan bien, tienen la obligación de explicar científicamente los fenómenos para llevar al pueblo a tomar las mejores decisiones, las más correctas. Bueno, entonces, ahora sí, para concluir, necesitamos llevar las cosas a este nivel. Debemos entonces distinguir entre el nivel de análisis que corresponda a modo de producción. Una sociedad tan pura no existe en realidad, pero esta es la idea de que es esclavista y solo esclavista, feudalista y solo feudalista, capitalista y solo capitalista. Formación social, sociedad históricamente determinada, donde hay un modo de producción dominante y otros satélites alrededor de él que no son dominantes, pero que existen y que juegan su papel en la sociedad, en la formación social, y la coyuntura política, momento actual de la lucha de clases en una sociedad. Cuando hablamos de niveles de análisis, tenemos que entender de pues lo que hemos estudiado en este libro, y son estos fundamentalmente: modo de producción, formación social y coyuntura política. Esos tres. Entonces, teniendo en cuenta esos tres elementos, recordemos entonces que el modo de producción hace referencia a una sociedad, digamos, químicamente pura, en donde solo hay esclavismo para estudiar el esclavismo.
aunque eso no sucede en la realidad, pero es un modelo que nos sirve para entender en general el fenómeno. Formación social es una sociedad históricamente determinada. Si hablamos en Francia después de la Revolución Francesa, lo que vino fue el fortalecimiento de la burguesía. Pero en ese fortalecimiento de la burguesía hubo vaivenes, es decir, hubo una restauración de la monarquía, pero luego la monarquía se hizo una revolución en donde el nuevo rey ya no era un rey chapado a la antigua, sino de la casa de Orleans. Luis Felipe fue el famoso rey burgués o el rey del dinero. Entonces fue un rey puesto a modo para evitar confrontaciones con las monarquías internacionales existentes, por ejemplo los zares, entre otros, y al final de las cuentas el resultado fue que la sociedad transitó hacia el capitalismo en medio de una serie de formaciones sociales históricamente determinadas, pero en la que ya tendía a predominar la vía o la ruta capitalista, aunque había feudalismo, aunque había artesanado, aunque había lo que ya sabemos. Y la coyuntura política, estamos hablando del momento actual de la lucha de clases, de las condiciones en las que en un momento determinado se está dando la lucha de clases. En la actualidad, ¿qué podemos hablar de la coyuntura? Estamos hablando de una contradicción muy fuerte entre el capitalismo imperialista norteamericano, que quiere como a toda costa imponer su voluntad por encima de las distintas sociedades progresistas que se han desarrollado muy a su pesar, como es el caso de Rusia y como es el caso de China, que es la segunda economía más desarrollada del mundo. Entonces, ¿cuál es la coyuntura? Bueno, ahorita escuchamos que hay guerra supuestamente en Ucrania, y que los malos son los rusos, porque están invadiendo. Propiamente hablando, no se trata exactamente de una invasión, porque primero Rusia reconoce como repúblicas independientes a las repúblicas de la región llamada del Donbass, y entonces le solicitan ayuda, y entonces interviene Rusia. Propiamente hablando, no es una invasión a Ucrania. Primero se reconoce la independencia y luego entonces se participa de acuerdo al llamado de las nuevas repúblicas. Pero aquí el propósito, ¿cuál es? El propósito es ponerle bases militares a Rusia muy cercanas a Moscú, para que los misiles estén en 5 minutos en Moscú y puedan acabar con Moscú. O sea, el propósito es controlar a la sociedad y que no haya más capitalista o más poderoso que Estados Unidos. Entonces, Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces lo que quieren hacer, cambiaron la Carta Magna de Ucrania, Fast Track, para que los neonazistas ucranianos de derecha reciban la anuencia de la OTAN, sean incluidos en la OTAN, y de esa manera, como miembros de la OTAN, entonces ahora sí puedan poner bases militares norteamericanas allá. Ese es el propósito. Entonces, no nos dejemos engañar. Los gringos lo que quieren es generar, digámoslo así, la idea de que los malditos rusos se quieren apropiar de Ucrania, pero no están informando correctamente lo que está realmente sucediendo. Entonces, en este contexto de la lucha, se está generando una desinformación, porque al final de las cuentas, Ucrania está siendo defendida mediáticamente por los norteamericanos y hacen creer que los rusos son los malos. Pero los rusos ya nos salvaron una vez del nazismo. Y los verdaderos herederos del nazismo, lo dijo una vez el maestro Aquiles, son los norteamericanos. Son los que han
en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, invadido México, al que le quitaron más de la mitad de su territorio, han invadido a Irak, a Panamá, quitaron nombraron la independencia de Panamá de Colombia para ser una potencia libre y luego se apoderaron del canal de Panamá los gringos. Invadieron Vietnam, Siria, Afganistán. Y entonces, después de tanta muerte que han provocado, ahora resulta que los rusos, que son los que salvaron a la humanidad, y que ahora están volviendo a salvar a la humanidad, porque de no hacer esas maniobras militares para objetivos militares concretos, estarán entonces generando la posibilidad de que los norteamericanos insistan en matar al mundo para seguirlo controlando. Terrible. Y por lo tanto es necesario que nosotros, en esta coyuntura política que es el momento actual de la lucha de clases, los pueblos nos unamos, nos organicemos y luchemos para defender los intereses de la sociedad. Es momento de que los pueblos se unan, los trabajadores del mundo se unan y luchen para evitar que los norteamericanos tengan todo el poder que han tenido y logremos, junto con todos los pueblos del mundo, repito, que la sociedad sea una sociedad más justa, más equitativa, que distribuya mejor la riqueza y que haga de esta patria una patria más justa, más libre, más soberana, para el bien de todos los mexicanos, para el bien de toda la humanidad. Si nosotros creemos que apoyar a los norteamericanos en este proceso nos va a beneficiar, eso no va a suceder. Como siempre, los norteamericanos solo están pensando en sus intereses. Y lo que ha provocado el capitalismo norteamericano es la concentración de la riqueza que tiene en muy pocas manos, el 99% de la riqueza, que solo la concentra el 1% de la población. Y los demás tenemos que vivir sufriendo con lo que el 99% de la población tiene que vivir con el 1% de la riqueza restante. Entonces, fíjense bien cómo es necesario un cambio social en esta coyuntura política, y una de dos: o los norteamericanos, por querer guardar su hegemonía, vender armas, garantizar su poderío económico y militar, lanzan bombas atómicas contra el mundo. Esto se va a convertir en una debacle terrible, que va a acabar con todos los avances que la sociedad haya tenido, y todo por un interés económico particular. En vez de pensar en las clases trabajadoras, están pensando solo en sus intereses. Mucho cuidado con eso. Esa es la coyuntura política actual. Y bien, pues aquí es donde vamos a llegar en esta ocasión. Les agradezco como siempre mucho su disposición y su tiempo para estos espacios. Muchas gracias, denle like y compártanlo. Gracias, hasta la próxima.